Hola. Guapo. Hace tiempo que no te veía. Toda la sanidad aquí. Bueno, mis médicos preferidos, total. Buenos días, compañeras y compañeros. Bienvenidos a este foro de financiación sanitaria que vamos a desarrollar a lo largo de este rato. Quiero agradecer a la organización la invitación que nos ha realizado y al candidato Alfredo Pérez Rubalcaba su compromiso especialmente con la sanidad pública. Hoy vamos a tener la oportunidad de debatir y de reflexionar sobre lo que es una esencia en el planteamiento político del Partido Socialista, que es la sanidad pública, el Sistema Nacional de Salud. Los socialistas somos protagonistas principales en la construcción del Sistema Nacional de Salud. Cuando en el año 1986 el NEJUC impulsó la Ley General de Sanidad, sentó las bases de lo que hoy es uno de los elementos más valorados por la población, una de las bases del estado del bienestar, el servicio público de salud. Quiero que hagamos un recuerdo al NEJUC por aquella gran iniciativa que tuvo con todos los españoles. Y creo que tenemos que recordar que en el año 1986, cuando se estaba debatiendo la Ley General de Sanidad, la oposición política, entonces Alianza Popular, se abstuvo en la votación de esta ley y argumentaba que íbamos a montar un sistema comunista. 25 años después, afortunadamente, la ciudadanía comprueba que hemos sido capaces, con el esfuerzo de todos los españoles, de construir un gran sistema sanitario. Nos preocupa el sistema sanitario, eso es evidente. Ahora, hace solamente un par de semanas, se aprobó la Ley General de Salud Pública, impulsada por la ministra Leire Pajín, y hemos cerrado la universalización de la sanidad. Es evidente que la sanidad pública es un patrimonio de la sociedad española. Es evidente que somos protagonistas principales, los socialistas, de esa tarea importante. El servicio sanitario es uno de los servicios públicos que tiene alma, porque tiene como finalidad trabajar sobre el dolor de las personas,
sobre la soledad que se siente cuando alguien tiene una enfermedad, sobre la enfermedad y las consecuencias que tiene en la vida de una persona, y un servicio público de salud lo hace teniendo en cuenta los determinantes sociales que a veces condicionan las enfermedades. Por eso es importante que la sanidad sea pública. Y también tiene alma porque los profesionales sanitarios, que son los que con su conocimiento, con su dedicación, con la aplicación de las tecnologías, permiten avanzar en la lucha frente a la enfermedad, tienen tal vocación que a veces les hace superar las dificultades, bien sea salariales, de organización o de gestión de los servicios sanitarios. La sociedad agradece a los profesionales sanitarios su dedicación y su capacidad. Y el Partido Socialista también. Un aplauso para los profesionales sanitarios. Y esto es importante porque hoy los profesionales sanitarios nos muestran lo mejor de su capacidad de hacer cosas, su grado de profesionalismo, su compromiso con la sociedad. Y están pasando cosas importantes. La sociedad está percibiendo que están tocando el alma del Sistema Nacional de Salud. Hoy los recortes que hacen desde la derecha tienen nombres y apellidos. Personas que pueden verse afectadas en una lista de espera, en una calidad asistencial, o profesionales que ven amenazada su estabilidad o sus ingresos. Las situaciones que están sucediendo en algunas partes del territorio español que nos preocupan, y en el caso concreto de Cataluña, pueden habernos hecho perder años de avances sociales de toda la sociedad. Y estamos aquí para trabajar juntos, planteando cuáles son las soluciones a los problemas que tenemos. Pero me parece importante señalar que la tarea que hemos desarrollado en el Gobierno desde el año 2004, con José Luis Rodríguez Zapatero, es una tarea que solo ha tenido el objetivo de fortalecer la sanidad, de trabajar por la cohesión, un sistema muy descentralizado, y nos encontramos una situación en la cual el Gobierno de José María Aznar había olvidado la gobernabilidad del Sistema Nacional de Salud. Yo quiero señalar algunas cuestiones que hemos realizado y que vamos a seguir realizando en beneficio de la cohesión del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué hubiese sido en este periodo de crisis económica de aquellos ciudadanos y ciudadanas con pocas posibilidades económicas si la sanidad no hubiera funcionado? La sanidad ha sido un amortiguador de la crisis económica, un amortiguador importante. Y en esa tarea ha tenido mucho que ver el esfuerzo de los gobiernos socialistas, tanto el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como de muchos gobiernos socialistas en las comunidades autónomas y especialmente comunidades como Andalucía, que hoy mantienen la bandera del socialismo democrático en la acción sanitaria también de los servicios públicos. Nos encontramos un sistema con una financiación insuficiente en el año 2004. José María Aznar desarrolló una ley de financiación autonómica en 2001 que, nada más llegar al Gobierno a nosotros, los consejeros del Partido Popular reconocieron que era insuficiente. Tomamos decisiones. La primera y segunda conferencia política de presidentes de comunidades autónomas que impulsó José Luis Rodríguez Zapatero centró su esfuerzo en la financiación de la sanidad. Como consecuencia de esas decisiones, en el periodo de Gobierno socialista hemos aportado a la sanidad pública, a las comunidades autónomas, más de 17.000 millones de euros adicionales a lo que venían recibiendo cuando nosotros llegamos al Gobierno. Cuando llegamos al Gobierno, el gasto farmacéutico crecía en abril del año 2004 al 11,02%. Las decisiones de control de gasto farmacéutico que hemos realizado han situado esa cuestión hoy en un crecimiento del menos 9%, una política activa por hacer posible un gasto eficiente de los recursos públicos. Yo he tenido la ocasión de trabajar con todas las ministras y con el ministro Bernat Soria que hemos podido apreciar en este periodo de Gobierno socialista. Quiero recordar iniciativas que están ahí, que son importantes para la sanidad que actualmente disfrutan los españoles. Pocos recordarán que cuando llegamos al Gobierno, la anterior ministra de Sanidad, Ana Pastor, del Partido Popular, había decidido boicotear las posibilidades que tenían las mujeres para hacer reproducción humana asistida y dificultar la investigación con células madre embrionarias. Con Elena Salgado se cambió esa realidad.
con la nueva Ley de Reproducción Humana Asistida y con el impulso de la investigación en células embrionarias. También pusimos en marcha iniciativas como la Ley del Tabaco, que la boicotearon desde las comunidades del Partido Popular. Madrid, Valencia, Castilla y León, Rioja desarrollaron normativas de desarrollo que en el fondo lo que hicieron fue dificultar la aplicación de la ley. Fue un periodo de tiempo, el de Elena Salgado, muy volcado también a la salud pública. Bernat Soria impulsó las terapias avanzadas, los centros de referencia. Hoy España tiene centros de referencia nacional acreditados por el Sistema Nacional de Salud que permiten que las personas puedan desplazarse para patologías raras, siendo el Estado el que se hace cargo de la asistencia sanitaria y del coste que tengan esas comunidades autónomas. También se impulsó la salud bucodental. Recordad que la salud bucodental infantil fue impulsada en aquel tiempo. Muchas más cosas hicieron estos dos ministros, lógicamente. Con Trini, todos recordamos la gestión de la pandemia de la gripe A, su capacidad de liderazgo, su capacidad de hacer acuerdos por el bien de todos los ciudadanos y su tarea en Europa cuando nos tocó la presidencia española de la Unión Europea, aprobando la Directiva Europea de Donación y Trasplantes de Órganos, que copia el modelo español de trasplantes para toda Europa. Y la píldora del día después. Fue la decisión de Trini la que hizo posible que muchas mujeres puedan acceder a este método de emergencia, que es una clave importante para disminuir el número de embarazos no deseados y para luchar por la prevención de los abortos. Y Leire, que está aquí, sabe, es un placer trabajar contigo, tú lo sabes. Ha sido capaz de poner en marcha también iniciativas muy importantes. La he señalado al principio. La Ley General de Salud Pública, además de cerrar el enfoque de prevención de enfermedades, de promoción de la salud y, sobre todo, un enfoque que es socialdemócrata, de luchar contra las enfermedades desde la perspectiva de ir atacando los determinantes sociales en salud, ha cerrado la universalización de la sanidad. Todos los ciudadanos españoles hoy tienen derecho legalmente reconocido a la sanidad pública. Pero también ha hecho medidas importantes en materia de control y de eficiencia del gasto público. Dentro de unos días la prescripción por principio activo es obligatoria en todo el territorio nacional. Se van a dispensar los medicamentos más baratos sin afectar la calidad. Y Leire en ese sentido ha sido abanderada de la eficiencia, la monodosis, las compras centralizadas, la prescripción por principio activo, a apuntalar el sistema público de salud siendo eficiente, gastando lo que haya que gastar, pero gastando bien. No se trata tanto de gastar menos, sino de gastar bien. Es la mejor manera que tenemos los socialistas de defender la sanidad pública. Yo creo que es evidente que hay problemas de financiación de la sanidad. Unos son estructurales. A pesar de que hemos dado un paso relevante con el nuevo modelo de financiación autonómica, lo que hicimos fue cambiar la financiación que había establecido el Gobierno de José María Aznar en el año 2001, que no daba suficiencia financiera a los servicios públicos de salud. Hemos mejorado con la nueva Ley de Financiación Autonómica los criterios de financiación de las autonomías y hemos focalizado que el 80% de los recursos se dediquen a sanidad, asuntos sociales y educación. Eso es evidente que es una mejora. La crisis económica nos ha golpeado a todos y ha puesto en dificultad, lógicamente, la financiación de los servicios de salud. El Gobierno socialista ha liderado además con acuerdos con las comunidades autónomas políticas de control del gasto y de eficiencia en el uso de los recursos. 3 reales decretos leyes en año y medio han puesto la posibilidad de que el sistema sanitario sea sostenible, que ahorremos sin afectar calidad, que ahorremos sin quitar un solo derecho a los ciudadanos. Esa es la política que hemos desarrollado desde los gobiernos socialistas. Y nos importa que la sanidad sea sostenible. Nos importa que la sanidad sea sostenible aplicando medidas que van a ir en el programa electoral, haciendo posible que un Gobierno socialista, que los socialistas que somos, como decía, principales protagonistas de la sanidad pública en España, hagamos y demos seguridad a los ciudadanos. Porque el sistema sanitario público que antes comentaba,
que además es un buen motor para la economía, genera empleo, suele ser la primera empresa en cualquiera de los lugares donde hay servicios públicos, en cualquiera de los territorios, la primera empresa del país, es un sistema que, sobre todo, además de mejorar la salud de los ciudadanos, ofrece seguridad, ofrece la garantía a las familias de que si se ponen enfermos no va a haber problema para ser atendidos por razones sociales, por razones económicas, por razones culturales, por ninguna causa que pueda discriminar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Este es un valor importantísimo. Esta es una de las esencias de la acción del Partido Socialista. Y creo que tenemos que asegurar, desde la acción del Partido Socialista en el Gobierno, que la sanidad siga siendo sostenible, siga siendo un motor para la economía y, sobre todo, siga siendo fuente de bienestar para los ciudadanos. Voy a ir terminando, pero no me voy a resistir a decir algo que es el motivo fundamental que tiene el trabajo de los profesionales sanitarios cuando todos los días acuden a su trabajo. Si tuviera que decir lo más importante que tiene la sanidad en pocas palabras, en mi opinión, lo tendría que sintetizar reflejando lo que cada día se hace en los servicios de salud. Fijaros, cada día se hacen 3 trasplantes de hígado, cada día se hacen 7 trasplantes de riñón, cada día se hace un trasplante de pulmón, un trasplante de corazón o 10 trasplantes de córnea. El tema de los trasplantes, que expresa el cariño que la ciudadanía tiene por la sanidad pública y también la capacidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas de ser solidarios con otros, es una de las señas de identidad del sistema sanitario español. Y quiero agradecerle a todos los ciudadanos y ciudadanas su generosidad, porque somos el primer país del mundo donante de órganos. Y somos ejemplo ahora mismo, no solamente en Europa, sino en Iberoamérica. ¿Hay más solidaridad posible que esa? Y que eso se haga de una manera equitativa, con calidad, gratuita y sin discriminaciones. La sanidad también hace cosas importantes. Hace 2 días tuvimos ocasión de conocer una noticia desgraciada, el asesinato de una mujer embarazada. Los servicios de emergencia, que en este caso fueron capaces de intervenir de inmediato y salvar la vida de un bebé en unas circunstancias dramáticas. Los servicios de emergencia en España todos los días hacen 1000 asistencias. Son servicios de emergencia ejemplares, con respuesta en menos de 10 minutos, para llevar la más alta tecnología allí donde estemos. Los ciudadanos y las ciudadanas estamos tranquilos de que si nos da un accidente cerebrovascular, un infarto de miocardio, tenemos un servicio de emergencia con unos profesionales que merecen todo nuestro respeto y nuestro agradecimiento, que nos va a resolver esos problemas. Eso es la sanidad. 1 millón de personas van todos los días a las consultas de atención primaria. Personas con problemas de salud crónicos generalmente, en general personas adultas, ancianos, que encuentran en los equipos de atención primaria respuesta a sus problemas. 280.000 personas van todos los días a las consultas de los hospitales. Todos los días se hacen 1.200 intervenciones de cataratas, intervenciones que se hacen en el día y esas personas se van en el día a su casa. Para esto es la sanidad. Y hay una parte invisible de la atención sanitaria, de los esfuerzos que hacen los servicios de salud, que a veces no se valora. Nosotros somos un país que atrae turismo por la calidad que tiene el clima, la hostelería, el ambiente que encuentra en España, pero una parte importante es la seguridad alimentaria. Y hay un montón de profesionales de la salud pública que no están en consulta, que lo que hacen es controlar que los procesos en los que se desarrollan la preparación de los alimentos, la gestión de la hostelería, la limpieza de las playas, está perfecta para seguir siendo una potencia turística y generar empleo y riqueza en nuestro país. Esto también lo hace el sistema público de salud, un poco más invisible. 300 personas mueren todos los días en España en situaciones que requerirían apoyo con una ley como la Ley de Muerte Digna que vamos a llevar en el próximo programa electoral. 300 personas. Y tiene que ser un derecho de todos los ciudadanos. Y por último quiero señalar, hay muchos profesionales sanitarios que todos los días están trabajando en sus consultas, pero también hacen investigación clínica, están en ensayos clínicos. España empieza a ser una potencia precisamente, no solo por el apoyo que las administraciones públicas dan a la investigación biomédica, sino fundamentalmente porque tenemos profesionales de primer nivel. Hace poco la ministra Garmendia pudo presentar
el resultado de un grupo de investigación que está vinculado al desciframiento del genoma de los 50 cánceres más frecuentes en el mundo. España es puntera también desde esa perspectiva, gracias a que hay un servicio público de salud. Esto es posible porque hay un servicio público de salud. Finalizo. Creo que los problemas que estamos viendo de financiación no justifican los recortes de la manera que lo está planteando la derecha. Hay que gestionar bien. Leire Pagil lo ha dicho, creo que de una manera ejemplar, cuando planteaba la sanidad pública tiene que gestionar bien, gastando menos, gastando bien, gastando menos es ahorrando con las medidas que adoptamos, haciendo centrales de compras, gastando bien, haciendo posible que los profesionales tengan la tecnología y la apliquen bien cuando es necesaria, y metiéndole ingresos a la sanidad, porque es necesario asegurar la suficiencia financiera de la sanidad pública para que sea posible otros 25 años de bienestar en nuestro país para todos y para todas. Esta es la situación que tenemos. Este es el balance sintetizado del trabajo que hemos realizado en los diferentes gobiernos y fundamentalmente en el Gobierno de la Nación con José Luis Rodríguez Zapatero. Yo he tenido el privilegio de trabajar estos años en cada una de estas iniciativas, siempre con la mayor comprensión y lealtad por parte de todos los ministros y ministras con los que he tenido ocasión de trabajar. Pero he trabajado también con gente como la que tengo aquí en la mesa. Me acompaña Pilar Grande, que es portavoz parlamentaria de Sanidad en el Congreso de los Diputados, que ha hecho un gran trabajo. Fernando Lamata, viejo roquero de la sanidad, consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha y de Bienestar Social, teniendo la experiencia de la gestión de la sanidad y los asuntos sociales. Paco Sevilla, que en la actualidad es el representante que tenemos en Bruselas para los asuntos de sanidad, ha hecho un gran trabajo también con las directivas de trasplantes y una directiva muy importante, la Directiva de Atención Sanitaria Transfronteriza, donde el Gobierno de España consiguió garantías para que no se aprovecharan del turismo sanitario del Sistema Nacional de Salud español. Y Paco Valero, que en la actualidad es director general de Ordenación Profesional de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y de Alta Inspección, que también es un gran conocedor de las interioridades de la cohesión y de la financiación del Sistema Nacional de Salud. Luego le vamos a dar la palabra, pero está con nosotros el candidato a presidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba. Es un honor que estés con nosotros, Alfredo. Me ha pedido que quiera intervenir y dar también su opinión de cómo, desde un Gobierno socialista que él presida, se puede garantizar la sostenibilidad, la calidad y la equidad del Sistema Nacional de Salud. Alfredo, tiene la palabra. Buenos días a todos y a todas, compañeros y compañeras. A ver si consigo. Lo primero es pedir disculpas por el retraso. Ya sé que el protocolo socialista nos da un margen, pero esta vez le hemos superado. El aforo lo hemos cambiado porque había mucha gente que quería estar en esta discusión, en este debate, y hemos venido a esta sala que es más grande. Os agradezco, por tanto, a todos vuestra presencia aquí. Voy a hacer una exposición breve y una propuesta. Y me ayudaré de un PowerPoint por aquello de mi faceta pedagógica. Es una innovación en las conferencias del partido, pero vamos a ver. Lo primero que quiero deciros es, no es casual que estemos aquí, no es casual que sea esta la mañana del primer día de la conferencia, el tema, no sé si estrella, pero desde luego uno de los más importantes. No es casual. No es casual que en mi discurso del 9 de julio me preocupara especialmente de la sanidad. No lo es. Y no es casual que esté aquí presentando yo mismo una propuesta en la que han trabajado muchos compañeros. Está aquí Ramón Jáuregui, que ha dirigido el grupo, Pepe, una propuesta de financiación de la sanidad. Y Pepe lo explicaba perfectamente. La sanidad española es, lo he dicho muchas veces, la joya de la corona del sistema del bienestar español.
Es verdad que ha crecido mucho y han crecido sus gastos por razones evidentes. Somos más, vivimos más, hay más tecnología, es más caro todo. Por tanto, tenemos un sistema sanitario que, como en el resto de los países del mundo, pues crece en gasto. Y es cierto que, por las razones que apuntaré a continuación muy rápidamente, tenemos una discusión en este momento sobre la financiación del sistema sanitario. Y hay distintos modelos encima de la mesa, hay distintas formas de hacer frente a esta financiación. Nosotros tenemos una y vamos a proponer una que exige esfuerzos a algunos ciudadanos y esfuerzos al sistema de gestión. Ahora lo explicaré, Pepe lo ha venido apuntando ya. Vamos a proponerla porque nos parece muy importante que las características fundamentales del sistema se mantengan, que son la igualdad, su carácter general, que es barato y que es muy bueno. Las 4 cosas nos parecen fundamentales. Partiendo de un principio que enunciaba Pepe y que me parece muy importante, ¿no? El sistema sanitario de salud, que tiene un origen que explicaba, en fin, se basa en la solidaridad, en la justicia y también en la libertad. También en la libertad, porque no hay nada más enemigo de la libertad que el miedo. Y cuando uno tiene miedo a caer enfermo y que no le curen, no es libre. Cuando uno tiene miedo a que su hijo enferme y no pueda pagar su curación, no es libre. Cuando uno tiene miedo a que le pase algo, un accidente, un infortunio, y no sepa lo que va a pasar con él, no es libre. Y cuando uno envejece y tiene miedo a ponerse malo, si no tiene la seguridad de que alguien le va a cuidar, no es libre. Por eso creo que Pepe lo apuntaba muy bien. Es un problema de justicia, sin duda. Es un problema de solidaridad, naturalmente, pero es un problema esencial de libertad. La libertad es incompatible con el miedo, con la inseguridad vital. Eso da nuestro sistema de salud. Es un buen sistema. Como decía, es un sistema barato, es un sistema universal, que tiene muchas otras cosas, además de curar y prevenir, que es muy importante, muchas otras cosas. Tiene investigación, tiene empleo, por cierto, no deslocalizable, empleo. Tiene investigación, en relación con esa investigación tiene creación de riqueza, o es que alguien piensa que nuestra competitividad en las áreas biotecnológicas no tienen que ver con la capacidad de investigación de nuestros hospitales y de nuestras universidades. Claro que tiene que ver, está ahí la base. Crea riqueza, crea tecnología, potencia la investigación farmacéutica. Es, en definitiva, como decía ayer Felipe, básicamente una inversión, no un gasto. Inversión en cohesión, inversión en riqueza, en investigación, en desarrollo, inversión que queremos mantener, sistema que nos preocupa mucho que se mantenga, porque, repito, es la joya de la corona de nuestro estado del bienestar. Este es el planteamiento y a continuación vamos con el PowerPoint muy rápidamente. ¿Está por ahí? Bueno, esta es la descripción del sistema en la primera diapositiva, nada que no haya dicho, por tanto, podemos pasar a la segunda, que son sus problemas, sus retos financieros. Voy a hablar de financiación de la sanidad. No es la única parte del programa que vamos a dedicar a la sanidad, habrá más. Nos vamos a preocupar de más cosas, por ejemplo, de los procesos de privatización que están produciéndose en algunas comunidades autónomas de manera desordenada, de lo que significan, de cómo atajar los excesos que se están produciendo. Nos vamos a preocupar de la igualdad. Habrá más propuestas, pero esta me parece fundamental y por eso he querido empezar por ella. ¿Tenemos un problema de financiación? Sí. ¿Tenemos un riesgo de que al hilo de ese problema de financiación haya quien quiera hacer cosas con nuestro sistema sanitario que no queremos? Tenemos el riesgo. Por tanto, nuestra obligación es decir cómo vamos a financiar el sistema para que ese riesgo no existe. Ese sería el planteamiento. Hay que ayudar a las comunidades porque es verdad que tienen deuda. Deuda significa que desde el 2002, que cambió el sistema de financiación, han ido acumulando año a año deuda, sencillamente porque han presupuestado menos de lo que han gastado. Y eso es año a año deuda. Y en este momento hay deuda y afecta a proveedores, todos lo sabéis, hay un volumen de deuda no desdeñable. Tenemos que hacer frente al déficit. Ahora que todos sabemos de déficit y de deuda, el déficit es lo que año a año te desvías. Hay que conseguir que la sanidad presupueste lo que gasta en todas las comunidades autónomas. Hay que conseguirlo y, por tanto, eso exige algún tipo de medidas. Hay que pagar lo que debemos, hay que estabilizar el gasto, ingresos y gastos, y finalmente hay que garantizar el futuro, la sostenibilidad. ¿Qué pasa con el futuro? ¿Cómo nos podemos asegurar de que el crecimiento del sistema no nos lleva otra vez dentro de unos años a una situación financiera como la que tenemos en estos momentos? A estas 3 cosas me voy a dedicar rápidamente. Comunidades. Es verdad, como decía, que durante unos cuantos años, desde el 2002, se ha ido acumulando un déficit. Decía Pepe, y es cierto,
el Estado acudió en socorro de la sanidad pública y, de hecho, en el 2005, corrígeme si no es verdad, el Estado dejó encima de la mesa 2.500 millones de euros. 2.500 millones de euros. ¿Cuál es el problema? Que hay comunidades que lo gastaron en sanidad y otras que, como no tienen la obligación de gastar el dinero que reciben del Estado en nada que el Estado les proponga, porque al final son autónomas financieramente, lo gastaron en otra cosa. Eso, compañeros y compañeras, no debería volver a pasar. Ya sé que hay que pactar con las comunidades, pero deberíamos tratar de conseguir por todos los medios que si el Estado hace frente a una necesidad sanitaria, tengamos la seguridad de que las comunidades invierten el dinero que se les da en esa necesidad sanitaria. Esa es la propuesta. ¿Cuál es nuestro compromiso? Nuestro compromiso es muy sencillo. Es ayudar a las comunidades autónomas para que paguen la deuda. Ese es nuestro compromiso, ayudarles. Y segundo compromiso, no permitir que vuelva a pasar. Acordar con las comunidades autónomas fórmulas de control para impedir que eso vuelva a suceder y que dentro de 10 años estemos otra vez como estamos ahora. Y para ello, ¿qué proponemos? Proponemos 3 cosas concretas. Una primera ya me la habéis oído decir, la voy a repetir aquí. Tenemos un nuevo sistema de financiación que el año que viene supone para las comunidades autónomas 8.000 millones más de euros, 8.000 para el conjunto de las comunidades. Entre otras cosas, como bien señalaba Pepe, porque cuando hicimos este nuevo sistema de financiación nos preocupábamos de que la sanidad y la educación estuvieran bien financiadas. 8.000 millones de euros es mucho dinero. No vamos a decirle a las comunidades autónomas, dedique usted todo, no. Pero una parte de esos 8.000 millones tiene usted que dedicarlo a ¿qué? A hacer frente a la deuda, a ir pagando a los proveedores. Por tanto, nuestra propuesta, si gobernamos, es a las comunidades autónomas de esos 8.000 millones que os llegan sí o sí porque están en la ley, sí o sí el año que viene, 3.000 a pagar deuda. 3.000. Eso significa que si la deuda fuera 12.000 millones, que es lo que dicen que es, nunca se sabe del todo porque es verdad que esta contabilidad es muy difícil de conseguir, hay que pasar comunidad a comunidad, ni el Estado la tiene, en 4 años habríamos acabado con la deuda acumulada, 4 años. Segundo, es cierto que puede haber comunidades que quieran ir más deprisa, para eso está el ICO. Y lo que proponemos es que durante estos 4 años el ICO tenga líneas preferentes de préstamo a las comunidades para hacer frente a esta deuda de forma más rápida, de tal manera que si usted quiere pagar más deprisa, se endeuda, yo se lo presto a un dinero barato y, por tanto, usted puede pagar a más velocidad. Dinero del Estado por el nuevo sistema de financiación para pagar la deuda y préstamos del ICO para aquel que quiera ir más deprisa con la deuda. Esa sería nuestra propuesta, que es una propuesta, entiendo que en la medida en que el ICO entra puede hacer frente inmediatamente a los proveedores que en este momento tienen dificultades de cobro en algunas comunidades autónomas españolas. Y, en tercer lugar, la propuesta lleva implícita un mecanismo conjunto de control. No se trata de controlar desde el Estado, se trata de pactar Estado y comunidades autónomas fórmulas de control, que las hay, y luego, Pepe, los puedes poner para asegurarnos que eso no vuelve a pasar. En segundo lugar, os decía, tenemos que conseguir que haya equilibrio financiero. Es decir, tenemos que conseguir que las comunidades presupuesten lo que van a gastar. Y para eso hay que hacer algunas cosas. Hemos hecho la más importante, que figura en la diapositiva en tercer lugar. Hemos ahorrado. Lo decía Pepe, se puede ahorrar. Lo decía también el 9 de julio, ¿os acordáis? Se puede gestionar mejor. Nosotros hemos hecho medidas a través de 3 decretos leyes que en el año 2012 supondrán un ahorro de 6.000 millones de euros al conjunto de la sanidad pública. 6.000 millones de euros. La más importante, Leire me corregirá, se aprobó hace un par de meses, es una medida para ahorro en el gasto farmacéutico, que supone en su conjunto un ahorro de 2.400 millones de euros. Por tanto, en el 2012, la sanidad española costará al conjunto de las comunidades autónomas 6.000 millones de euros menos. Eso ya lo hemos hecho, 6.000 millones, sin recortar ningún derecho. Son mejoras de gestión del sistema, entre otras cosas, mejora de la gestión farmacéutica. Y hemos calculado en este grupo de trabajo, que os decía antes que ha trabajado muy duro en este documento, hemos calculado cuál es el déficit del conjunto de las comunidades autónomas el año 2012. ¿Cuánto va a faltar? Hemos ahorrado 6.000 millones, pero es verdad que aún va a faltar un poco de dinero. Y lo hemos calculado pues, con una proyección, la más aproximada, es suponer que las comunidades van a presupuestar lo mismo que este año, no más, y suponer que el gasto va a decrecer en función de los ahorros que hemos hecho. Y si suponemos eso, nos sale al final un déficit de 2.000 millones de euros. En resumen,
Con los 6.000 de ahorro resolvemos una parte del problema. En el 2012, a pesar de todo, seguirán faltando 2.000 millones de euros en nuestras comunidades. Y tenemos que resolverlo, porque lo importante es que año a año no quede déficit para que al final no haya deuda. Este es el planteamiento. 2.000 millones de euros. Y la pregunta es, ¿de dónde los saca usted? Pues os lo voy a decir cuál es nuestra propuesta. Evidentemente es una propuesta que lo que trata básicamente es de no recortar derechos y de no poner copago. Hay quien dice, ya sé de dónde lo saco, cobro, ya está. 2.000 millones, a tanto el acto médico ya te sale. O privatizo, que de eso hay mucho que hablar. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que hay fórmulas y las vamos a proponer. Adelante. Pásame la siguiente. La 10. ¿Cómo? Bueno, pues hay que aumentar los ingresos. Tenemos que aumentar los ingresos. Hay que decirles a los ciudadanos españoles que si queremos tener un sistema sanitario como el que tenemos, financiado sin deuda, hay que aumentar los ingresos. Y hay 3 vías de aumento de los ingresos que proponemos en nuestro programa electoral. La primera tiene que ver con el alcohol y con el tabaco. No tengo en este foro que extenderme demasiado sobre hasta qué punto el alcohol y el tabaco repercuten sobre el gasto sanitario. Repercuten y mucho. Y por tanto, es razonable pedir a quienes fuman, a quienes beben alcohol, no me refiero al vino y a la cerveza, pedirles un esfuerzo. Es razonable que el tabaco y el alcohol pase a ser algo más caro para dedicar ese dinero a la sanidad y asegurarnos que esa sanidad no tiene déficit. Para evitar recortes en derechos, le vamos a decir a quienes fuman, a quienes beben alcohol, no me refiero al tabaco y a la cerveza, les vamos a pedir un esfuerzo. Vamos a subir el impuesto correspondiente. Esa sería la propuesta. ¿Cuánto? Un 10%. ¿Cuánto nos deja? 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. La mitad del déficit la pagaríamos pidiendo este esfuerzo a quienes, repito, consumen alcohol o consumen tabaco. En segundo lugar, vamos a eliminar un conjunto de beneficios fiscales que están ahí, de los que se habla muy poco, que son los de las primas de seguro de asistencia sanitaria. Exenciones fiscales, 300 millones de euros. Son, como sabéis, exenciones que tienen las empresas que contratan seguros privados médicos para sus trabajadores. Ya está todo el mundo cubierto, lo decía Pepe. Ya los 250.000 españoles que no tenían cobertura sanitaria, gracias a una ley que acabamos de hacer, ya la tienen. Y, por tanto, si alguien quiere sanidad privada, está bien, no nos oponemos. Pero que tenga exenciones fiscales es más discutible cuando necesitamos ese dinero para la sanidad pública. Proponemos quitarlas. Proponemos quitarlas. Y, en tercer lugar, proponemos cobrar lo que no se cobra del todo. Y aquí hay muchos expertos en sanidad y muchos médicos que saben a lo que me refiero. Accidente laboral, pues a veces se cobra la mutua, a veces no. Accidente deportivo, a veces se cobra la aseguradora, a veces no. Accidente de tráfico, estos se suelen cobrar más, pero no siempre. Y así. Hay una serie de cosas que la sanidad hace y que están aseguradas y que conviene que las paguen aquellos que cobran justamente por asegurarlas. Del todo. No digo que no se pague. Del todo. Es justo. Como hay algo que hay que hacer, y es verdad que se ha mejorado enormemente lo que pagan los europeos que viven en España, los empadronados, pero los que vienen y van no. Eso se cobra muy mal. Y no es razonable. Si vienen a España y, bueno, tienen un accidente, por supuesto les vamos a atender, pero su sanidad, su seguridad social, la de su país, nos tiene que pagar. Eso es lo justo. ¿Esto por qué no se hace? No se hace, entre otras cosas, porque la gestión de los hospitales es muy compleja, hay que reforzar los mecanismos de gestión. Pero creedme, aquí hay muchísimo dinero y se puede gestionar mejor y se puede reforzar. Hemos calculado que podríamos conseguir, sin un gran esfuerzo de gestión, 700 millones de euros, simplemente cobrando aquello que en este momento no cobramos y gastamos. Punto y final. Estas son nuestras propuestas. Por tanto, vamos a subir el precio del alcohol y del tabaco porque cuestan mucho a la sanidad pública. Vamos a dejar de desgravar la sanidad privada porque ya todo el mundo tiene sanidad pública. Y vamos a decirles a las aseguradoras que si aseguran tienen que pagar a la sanidad pública. Estas son las 3 medidas. Estas son las 3 medidas. Y con esto, compañeros y compañeras, tendríamos resuelto el problema. 2.000 millones de euros y la sanidad el año que viene no tendría déficit
y además tendríamos una fórmula de ir pagando la deuda y, por tanto, podríamos decirles a los españoles, si gobernamos, aquí no habrá ni recortes en derechos, ni copago, ni privatizaciones encubiertas. No las va a haber. No las va a haber. Eso sí, como hemos dicho que diríamos todo, vamos también a decirles que efectivamente hay que pagar algunas cosas y hay que hacer algunas cosas y hay que pedir algún esfuerzo a alguna gente. No estoy diciendo, estoy exponiendo de dónde lo sacamos y estoy diciéndoles a algunos grupos de ciudadanos españoles que van a tener que aportar más para que la sanidad, que es de todos, siga funcionando como hasta ahora. Este es el ejercicio de solidaridad y de justicia que proponemos en un momento como el que vivimos en la sanidad pública. Tercer tema, voy ya muy deprisa porque esto es parte de la discusión. Hay que hablar de futuro, porque es verdad que todo apunta a que la sanidad va a seguir creciendo. Hay terapias más caras, hemos convertido las enfermedades en crónicas y las crónicas la cronicidad es muy cara. Todo apunta a que vamos a vivir más y, por tanto, vamos a consumir más. En resumen, no podemos decir en el 2012 lo hemos resuelto, ya nos olvidamos. No. Hay que mantener una presión sobre la mejora de gestión del sistema sanitario. Y os decía el 9 de julio, un sistema que gasta 60.000 millones de euros tiene que tener seguro, y los tiene, de hecho, mecanismos para gastar mejor, y los tiene. Por tanto, a continuación, en el documento que os repartiremos, porque queremos que en parte sea objeto de discusión esta mañana, proponemos un conjunto de medidas para asegurar que en el futuro no volvemos a caer en los problemas que nos han llevado al déficit que tenemos ahora. Medidas que tienen que ver, lo decía Pepe, esencialmente con la gestión. Un sistema descentralizado tiene muchas ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes y se puede recentralizar alguna cosa por acuerdo con las comunidades para ahorrar. Se ha hecho ya, hay una central de compras, pero hay servicios que se pueden recentralizar, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay eficiencias de gestión, por supuesto hay una medicina preventiva que hay que estimular, naturalmente hay que cambiar alguna... Sí, ya lo sé, es fundamental, hay que cambiar la cultura también de algunos pacientes, ya sabéis que ahí hay quien abusa de la sanidad pública y eso no puede ser. Hay que pedirles a los médicos un esfuerzo de gestión, ayudándoles, porque no son gestores, son médicos. En fin, hay un montón de cosas. Hay que hacer salud pública, compañeros y compañeras. Mucha salud pública. Que ese es el futuro. Que ese es el futuro. Hablo mucho con Leire de un tema que os parecerá peculiar, pero que me preocupa mucho. Son mis reminiscencias educativas, que es el tema de la obesidad infantil. Mucho. Que es un problema en España, un problema muy serio, que afecta a los niños ahora, a los pacientes dentro de muy poco. Salud pública, compañeros y compañeras, prevenir. Hay un conjunto de medidas muy extensas que no voy a relatar porque creo que deben ser objeto de discusión, que nos hemos esforzado en poner, que están meditadas, que están pensadas, que son factibles, que nos permiten decir a los ciudadanos, si ganamos las elecciones, no solo vamos a atender las necesidades actuales del sistema sanitario, sino que vamos a poner las medidas para que este sistema crezca, se mejore, pero no nos cueste más y, sobre todo, ni se privatice, ni se recorte, ni demos pasos atrás con fórmulas como el copago, que al final sabéis que es pagar dos veces por lo mismo. Y ya se sabe que cuando pagamos dos veces, los que menos tienen son los que más sufren. Este es el debate. Termino ya. Hay formas distintas de hacer las cosas. Nosotros, con esta propuesta, creo que lo que hacemos es decir cómo lo haríamos. Es verdad que, como os decía, no dejamos de reconocer que hay que hacer algunos esfuerzos, pero, como os dije el día 9 de julio, le vamos a decir a los españoles la verdad de lo que vamos a hacer. Si queremos tener un buen sistema sanitario, y lo queremos tener, si queremos mantener la joya de la corona, tenemos que mejorar la gestión y tenemos que pedir algunos esfuerzos a alguna gente que en este momento creemos sinceramente que los puede hacer. ¿Para qué? Para garantizar el sistema para todos. Ese es nuestro objetivo. Os agradezco que me hayáis atendido y a continuación pasamos al debate. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con las reflexiones y, como decía ahora, las personas que me acompañan en la mesa van a intervenir.
A Fernando Lamata, que le voy a pedir que intervenga en primer lugar, le quiero reconocer su capacidad de obrar milagros, porque él, como consejero de Sanidad, sí era capaz de pagar la farmacia en Castilla-La Mancha todos los meses. Además de gestionar uno de los mejores servicios regionales de salud, y eso lo saben los castellano-manchegos. Es una de las comunidades que más se han beneficiado de la descentralización, de la decisión de descentralización. Él sabe bien, porque tiene experiencia, como siempre, la sanidad pública ha tenido déficit, como siempre ha habido operaciones de rescate de la deuda de los servicios públicos de salud, y la gran diferencia con lo que ha sucedido siempre y lo que acaba de plantear Alfredo Pérez Rubalcaba es que hay ahora mismo un planteamiento estructural para hacer posible que la sanidad pública no tenga déficit en el futuro. No haya que acudir en su rescate, sino que con las aportaciones de los ciudadanos pueda ser una sanidad de calidad, equitativa y sostenible. Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Como podréis escuchar, estoy afónico porque, haciendo caso al candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, ayer estuve explicando hasta la 1 de la mañana el proyecto socialista, discutiendo cómo podemos hacer esa alternativa a los recortes que ya se están planteando en Castilla-La Mancha, porque desde que ha empezado a gobernar Cospedal en Castilla-La Mancha ha iniciado los recortes en sanidad, en servicios sociales y en educación. No ha esperado a las elecciones generales, sino que directamente ha metido la tijera. Yo creo, querido compañero, querido candidato, que para todos nosotros el hecho de que tú estés, como subrayabas, en primera persona, haciendo este planteamiento de compromiso, a todos nos transmite mucha fuerza, porque realmente la sanidad ha sido nuestra vida, el derecho de todas las personas a tener una atención sanitaria pública de calidad. Y es posible haberlo conseguido en España, y en este momento está en riesgo. Hay una persona que se ha citado en la sala, que es Ernest Lluch, que escribió un artículo con motivo del 10º aniversario de la Ley de Sanidad y hablaba de la Operación Primavera contra la Ley de Sanidad. Citaré 2 párrafos porque creo que son oportunos. Él decía, relatando esa Operación Primavera: hemos escrito que se trataba de un proceso subterráneo, no era un adjetivo para cargar las tintas. El informe Arriola indica que se deberá negociar con auténtico sigilo con los grupos parlamentarios de la oposición. En cambio, habrá que ir abandonando el tono y pasar de la sensibilización a las movilizaciones para ir finalmente a la agitación permanente. Todo ello necesitaba personal agitador dedicado absolutamente a la Operación Primavera. Decía Lluch, si tenían que hacer agitación permanente, pienso que se les puede llamar agitadores. Un subcomité financiero estaría encargado de recabar los fondos necesarios para la operación y el control de los mismos. Continúa, el objetivo era frenar la universalización de la sanidad pública tanto en el Congreso como en el Senado, para lo que era preciso crear la imagen de una amplia oposición social a los planteamientos de Gobierno fuera de las Cortes. Quiero recordar, decía Lluch, que la Ley General de Sanidad, con ese gran vendaval externo, se aprobó y alguna arruga me queda como injuria de aquel tiempo, pero se aprobó. La democracia y la limpieza triunfó por encima de los intentos de socavarla con malos medios. Terminaba ese artículo diciendo: habrá que retocarla pasados 10 largos años, pero nadie ha hablado de cambiarla. Cuando se toca lo que se considera su espíritu, la reacción, y ahora lo vivimos, es notoria. Esas palabras de Ernest, que en primera persona vivió aquella ofensiva contra la implantación en nuestro país del derecho a la atención sanitaria pública, yo la estoy viviendo ahora en Castilla-La Mancha. Estoy viviéndola en primera persona, con esa ofensiva contra una conquista social de todos los españoles. No es un invento, no hay ahora esa
operación subterránea, es explícita, es un planteamiento de desacreditación permanente de lo público, es utilizar todos los medios a su alcance para conseguir darle la vuelta a esta conquista social. La coartada, efectivamente, no se puede sostener. La coartada, como se ha explicado bien por el candidato, es que no podemos pagarla, por eso hay que desmontarla o hay que poner el copago. Frente a eso, la propuesta que has hecho, querido Alfredo, me parece muy precisa, me parece muy concreta y, desde luego, la comparto plenamente. Habrá que asumir también que todos tenemos que compartir ese compromiso también. Esa oferta que tú haces como futuro presidente del Gobierno, una oferta desde el Gobierno de España que necesitará ese acuerdo de las comunidades autónomas. Desde la experiencia que yo he tenido en el ámbito de gobierno de autonomía, puedo decirte que es posible. Aquí hay personas más autorizadas, José Antonio Griñán, Guillermo, que tienen esa, también esa experiencia de primera persona. Pero estoy convencido de que con esos mimbres, con esa voluntad que tú has expresado y con el acuerdo de las comunidades, se puede hacer ese destino de esa financiación al gasto sanitario para hacerlo sostenible, con un compromiso también de control en el crecimiento de los gastos, con las herramientas que se han planteado. Desde esa posición estoy seguro que podemos conseguir entre todos que esa universalización que el actual Gobierno de Rodríguez Zapatero ha culminado sea para todos un reto perfectamente sostenible y pueda combatir esas injurias, esas infamias y esa estrategia calculada de desmontar la sanidad. En Cantabria, en la feria de Torrelavega, tú conoces bien tu tierra, había esa costumbre de cerrar los acuerdos dándose la mano. Hay trato. Para mí, tus palabras hoy son un trato que vale más que 1000 papeles firmados por notario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias, Fernando. En Castilla-La Mancha, en tu tierra, Cospedal también impone su dogma, dejando de pagar a las clínicas de interrupción voluntaria del embarazo para imponer su manera de ver las cosas, saltándose la ley y los derechos que tienen las mujeres. Hay que denunciarlo constantemente. Brevemente vamos a continuar. También vamos a dar la palabra. Voy a pedir intervenciones que los servicios de la sala la recogerán para que haya al menos 3 personas que puedan intervenir. Paco Sevilla, nuestro representante en Bruselas. Paco, desde la perspectiva europea, con los retos que hay en un mundo global, un sistema de salud como el español, fuerte, sostenible, ¿qué puede aportar Europa y qué puede recibir de Europa? Muchas gracias, queridos compañeros y compañeras. Yo que he estado en muchas batallas en España dentro del sistema sanitario, con Guillermo, con Fernando y con muchos otros, cuando descentralizamos. Y yo creo que una de las grandes riquezas de nuestro sistema de salud es la descentralización y la capacidad de las comunidades autónomas, pero al mismo tiempo tenemos que saber regular eso. Y yo creo que esa riqueza es una de las riquezas que nos ha permitido ahora, en el tiempo que llevo en Europa, defender un modelo sanitario para los europeos a partir del respeto que se tiene con nuestro modelo sanitario. Es un modelo sanitario en el que hemos podido plantear la necesidad de tener una cartera de servicios. En esta Europa que se está creando, en esta Europa en la que necesitábamos, ayer se hablaba de gobiernos económicos y tenemos que ir caminando hacia una ciudadanía, los ciudadanos europeos tenemos que tener, en relación con los servicios públicos, unos derechos similares. Yo creo que España es un buen modelo para lo que hay que construir y tenemos que ser capaces de preservar nuestro sistema. Tenemos que ser capaces de regular la provisión y los aseguramientos que existen. Yo creo que el candidato lo decía perfectamente. No podemos dejar que un sistema tan peligroso cuando se hace negocio en él no esté regulado. Lo peor del sistema sanitario es que no esté regulado. Y Europa, cuando ha entrado en los sistemas sanitarios, lo primero que ha hecho ha sido hacer una regulación que se llama la Directiva de Derechos de los Pacientes en relación con los sistemas sanitarios, y regula la libre elección, y regula la movilidad, y regula la calidad, y regula aquellas cosas
que tenemos que hacer desde una Administración General del Estado. Por lo tanto, yo creo, querido candidato, querido Alfredo, que no solamente necesitamos que ganen las elecciones, es que las tienes que ganar, porque en un sistema descentralizado el papel de la Administración General del Estado, quitando todas las excusas para que las comunidades autónomas puedan aplicar políticas distintas, aplicando sistemas de transparencia para que tengan que explicar realmente sus políticas y por qué las hacen, que no es por falta de financiación, sino es por decisión política, porque quieren otro modelo distinto, y regulando aquellas cosas que son los derechos de todos, el acceso en condiciones de equidad. Eso nos va a permitir una mayor cohesión social en España, pero nos va a permitir que nuestro papel en Europa cada vez sea mejor y más potente. Muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Paco. En ese sentido, es importante señalar que también desde el Gobierno la prioridad de trabajo ha sido siempre Europa, porque se deciden cosas importantes. España ha liderado en esta línea el papel que tiene que tener el Estado en la movilidad de los pacientes. Hemos incorporado, a través de la mesa de diálogo social reforzado, a los sindicatos, UGT, comisiones, básicamente Cándido y Tocho en persona con la ministra Leire Pajín, para apuntalar todo este tipo de cuestiones, y yo creo que ese es el camino. Y desde el Parlamento, donde tenemos que trasladar las iniciativas a normas que garanticen los derechos, Pilar ha hecho un trabajo importante. No quería yo dejar de tener la posibilidad de que nos pueda hacer una reflexión sobre el tiempo futuro que nos viene también desde la perspectiva de su experiencia parlamentaria. Pilar. Muchas gracias, Pepe. La verdad es que todos transitamos por el orgullo de un sistema sanitario público que es un éxito colectivo. Es un éxito colectivo, desde luego apuntalado desde los gobiernos socialistas, pero es un éxito colectivo de todos los españoles. Y además, en tiempos de crisis como estos, el proteger la salud es otra manera más de eliminar las desigualdades entre los ciudadanos, independientemente de su origen y condición del lugar donde vivan. Y a pesar del contexto de incertidumbre económica mundial, nuestro Sistema Nacional de Salud en estos últimos años ha ido adaptándose para liderar un nuevo modelo productivo basado en la innovación, el conocimiento y la aplicación de las nuevas tecnologías. Es, desde luego, la primera empresa del país, como decíais, es, desde luego, un sistema eficiente y eficaz y es, desde luego, una inversión. Decirles que de cada 10 euros que se invierten en salud, en sanidad, nos revierten el 40%, 4 euros. Por tanto, es absolutamente un generador de empleo y un generador de economía. A partir de estas consideraciones que han hecho mis compañeros y que ha hecho el candidato, es obvio que, como cualquier priorización en el gasto público, la financiación suficiente de la sanidad es una decisión política. Y eso es lo que nos ha querido transmitir hoy el candidato Alfredo Pérez Rubalcaba. Decisión que viene tomándose, por cierto, reiterada y sucesivamente, desde que, como decía Fernando, hace ahora 25 años, la Ley General de Sanidad concretó el derecho constitucional a la protección de la salud. 25 años en los que venimos escuchando, los que estamos en este mundo, el debate de la sostenibilidad, desde aquel informe Abril-Martorell. Pero a partir de la crisis, a partir de todo, a pesar de la crisis, la deuda acumulada por el sistema que hoy tiene seguramente no es superior, Pepe, no es superior, Leire, a la que heredó el Gobierno socialista en el año 2004 cuando entró al Gobierno. Por tanto, precisamente tiene mucho más valor que desde el año 2004 el Sistema Nacional de Salud se ha reforzado, ha ganado en calidad, ha ganado en eficiencia, en seguridad, en aceptación y apoyo de los ciudadanos, siendo hoy el servicio mejor valorado por los españoles. Y esa es la herencia que le deja el PSOE al PSOE. Esa es la herencia que te deja el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a tu Gobierno, Alfredo, cuando seas presidente del Gobierno y protejas la sanidad como nos has dicho. Pero brevemente me toca relatar lo que hemos hecho. Lo que hemos hecho desde el Grupo Parlamentario, no solo yo, sino todo el Grupo Parlamentario. Muchos de mis compañeros y compañeras están hoy aquí presentes, del Senado y del Congreso, y también desde las comunidades autónomas, desde donde hemos recibido mucha ayuda, muchas ideas y mucha cooperación. No solamente hemos hecho leyes, sino también que apoyamos una subcomisión del Pacto.
Una subcomisión del Pacto por la Sanidad que se aprobó en el Congreso de los Diputados en el año 2008. Y durante un año y medio estuvimos escuchando expertos. Muchos de ellos están hoy aquí, algunos de ellos me acompañan en la mesa. Y esa subcomisión del Pacto terminó hace ahora un año, exactamente un año. Pero no pudimos llegar a un acuerdo. ¿Y por qué no pudimos llegar a un acuerdo? Pues porque al final el Partido Popular se fijó solo en el déficit sanitario y lo utilizó como arma arrojadiza. No le importó absolutamente nada el sistema, solo quiso ni siquiera fijar la cuantía real del déficit, ni buscar posibles fórmulas para pagarlo. Solamente lo utilizaron para bloquear el pacto. Ignoraron además un documento que es una hoja de ruta para todos nosotros, para todos los que defendemos el sistema público. Y hoy, como si fuera realmente un sarcasmo, en estos días les escuchamos ahora hablar de pacto por la sanidad. Solo en esta legislatura hemos aprobado 3 leyes, no solo estas, pero me parece que es relevante, 3 leyes muy importantes. La de seguridad alimentaria y nutrición, que es una ley moderna que incorpora el concepto de seguridad alimentaria, los hábitos de alimentación saludables y incorpora la coordinación necesaria para lograr una efectiva aplicación y que lucha contra la obesidad y fundamentalmente contra la obesidad infantil. Y ya estamos consiguiendo objetivos y estamos consiguiendo mejoras. También aprobamos una modificación de una ley anterior, la Ley 42/2010, que es la reforma de la Ley del tabaco. Esta reforma mantiene los objetivos fundamentales de la primera, que los niños y adolescentes no se inicien en el consumo del tabaco, que los fumadores dejen de fumar y que además les ayudemos, y para evitar posibles enfermedades y muertes, y que en los lugares públicos y cerrados podamos respirar aire no contaminado por el humo del tabaco. Diga lo que diga la derecha, esta ley no la van a quitar porque todos los ciudadanos están contentos, los fumadores también. Y además disponemos de los primeros datos, y termino enseguida, Pepe, del Comité Nacional de la Prevención del Tabaquismo, que nos ha ayudado mucho, mucho a hacer esta ley y a introducirla. Según los datos estimativos de la CNPT, en el 2011 dejarán de fumar como mínimo 400.000 fumadores. Y estas cifras pueden mejorar si al final, en el año 2011, el consumo del tabaco puede disminuir entre el 15 y el 20%. En 10 años pueden dejar de fumar en nuestro país 2,5 millones de personas. Y se estima que las medidas de control del tabaco evitarán en una década 500.000 enfermedades y 10.000 muertes prematuras. Esto no es solamente el ahorro, sino es el ahorro en vidas, el ahorro en enfermedad. Y esto no va en contra de lo que nos acaba de anunciar el candidato, porque esto, el no fumar en lugares públicos, el prevenir que la gente inicie el consumo del tabaco, va directamente ligado al aumento del precio del tabaco para que la gente joven no se enganche y la gente no pueda fumar. Eso lo dicen todos los expertos. Y por fin, y termino ya de verdad, el pasado jueves, en el último pleno, aprobamos la Ley de Salud Pública. Esta ley convierte a España en uno de los países más avanzados en prevención y en salud pública, en calidad de vida. Pero, sobre todo, culmina por fin la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública y corrige que algunos españoles no estuvieran dentro de la sanidad pública. A partir de ahora, a partir del jueves pasado, podemos decir sin matices que nuestro sistema sanitario es de verdad equitativo, gratuito en la asistencia, solidario y universal para todos los españoles. Y podemos sentirnos absolutamente orgullosos, los socialistas, porque un Gobierno socialista inició en el 86 la Ley General de Sanidad y otro Gobierno socialista, con una ministra como Leire Pagín, ha conseguido que esa asistencia sea realmente universal. Para nosotros, para el Grupo Parlamentario, para el Gobierno socialista, para el partido, es uno de sus mejores logros. Y esto también quedará escrito en la historia de la defensa de uno de los pilares básicos del Estado del bienestar, como es la sanidad, y desde luego ha constituido un broche de oro para el final de la legislatura. Es nuestro objetivo, y con esto termino, y nuestro deber, conseguir que estos tiempos de crisis económica no sirvan de coartada para recortar ningún derecho básico de ciudadanía. Y por ello agradezco además al partido la celebración de este foro y los compromisos concretos y valientes, porque el mundo, Alfredo, es de los valientes.
Tú eres un valiente y tienes un partido detrás con el Partido Socialista que está lleno de valientes que han peleado durante años por la sanidad y muchos de ellos están aquí hoy sentados. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Fijaros, la Ley de Salud Pública es una de las cosas que establece un calendario vacunal único en toda España. Porque no hay un calendario vacunal único. Ana Pastor denuncia que hay 17 calendarios. No es verdad. Hay 2 comunidades autónomas, Madrid y Galicia, que tienen vacunas diferentes en contra de la opinión del resto de las comunidades autónomas. Son ellos los que rompen la equidad. La cohesión es muy importante. Asegurar que todos los ciudadanos tienen los mismos derechos es bandera del Partido Socialista. Desde la perspectiva de cohesión, de la sanidad, del territorio, es desde la que le he pedido también a Paco que nos haga una reflexión sobre cuáles son los retos que tenemos, medidas que se están poniendo en marcha, otras que se pueden abordar para hacer posible que el sistema siga siendo cohesionado y ofrezca respuestas equitativas sin discriminaciones, diferenciándonos de lo que hace la derecha. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Buenos días a todos. Yo, no voy a alargar mucho. Yo creo que en las intervenciones que me han precedido ha quedado bien claro cuál es la línea, el camino para avanzar en la mejora y el mantenimiento de nuestro sistema sanitario. En lo que me respecta, comentar desde el punto de vista de cohesión. Ya el candidato ha dejado bien claro la importancia que tiene la sanidad en la cohesión y en la equidad y, en definitiva, en la libertad, en el efecto que tiene la libertad de los ciudadanos y, digamos, esa seña ha estado durante estos años en los que hemos tenido responsabilidades de gobierno, ha estado en el trabajo del gobierno. Recordar simplemente, pues ya se lo ha dicho también el candidato, pues el gran impulso que se le ha dado a políticas de cohesión, con la puesta en funcionamiento de una gran red de centros, unidades y servicios de referencia que dan servicios a todo el Sistema Nacional de Salud, de manera que se mantenga esta cohesión y financiado por el Estado. Se ha incrementado prácticamente el doble la dotación del Fondo de Cohesión, que se encarga de reforzar todas estas políticas cohesionadoras. Se ha trabajado en la elaboración y la puesta en marcha de diferentes estrategias de salud, de diabetes, cáncer, EPOC, etcétera, financiadas también desde el Ministerio para lograr una asistencia equitativa en todo el territorio, y yo creo que se ha avanzado muchísimo. Lo último que podemos mencionar es el reciente decreto de tiempos máximos de espera, que positiviza, que hace o establece como un derecho subjetivo de los ciudadanos, pues el acceso a una asistencia sanitaria en un tiempo razonable. Yo solamente decir que yo creo que tenemos que estar contentos y tenemos que poner el altavoz bien alto de que el sistema, en el mensaje que el candidato nos ha transmitido, en el sentido de que el sistema es sostenible, además que se pueden establecer, las hemos visto aquí planteadas, medidas reales y posibles para que el sistema, esta joya de la corona que se ha comentado, siga siendo sostenible. Y además, desde una perspectiva pues que se aparta desde otros enfoques que pretenden pues hacerlo sostenible recortando derechos. Y recortando derechos en un ámbito como es este que hemos dicho, el sanitario, que es fundamental para la cohesión y para la libertad de las personas. Con lo cual, yo creo que tenemos que felicitarnos por tener estas alternativas y tenemos que trasladarlas a la sociedad, en el sentido de que tenemos un sistema que es bueno, que puede seguir siendo mejor, que es sostenible y que, desde luego, no tiene por qué sufrir ningún tipo de merma en los derechos que ahora mismo asisten a los ciudadanos. Nada más. Gracias. Paco ha hecho mención a una iniciativa de Leire, de Real Decreto de Tiempos Máximos de Espera, que da garantías a todos los españoles de que no se puede tener un tiempo máximo en la respuesta quirúrgica de determinados procesos, igual en todo el territorio. Pero daros cuenta, hace falta la firmeza de un Gobierno para garantizar esos derechos, porque enfrente tenemos a la Comunidad de Madrid queriendo romperlos. La Comunidad de Madrid tiene la obligación de dar los mismos servicios
a sus ciudadanos y les perjudica porque cuenta los tiempos de espera de una manera diferente. Y eso tenemos no solo que denunciarlo, defenderlo, sino incluso, si es necesario, llevarlo a los tribunales, porque es su obligación que todos los ciudadanos de Madrid sean iguales que el resto de los españoles. Estas son las cuestiones importantes desde el punto de vista de la equidad, pero no quiero terminar sin hacer referencia a la importancia que tiene la sanidad en la generación de riqueza. El empleo que antes aquí se ha citado, empleo cualificado, empleo no delocalizable, empleo de calidad, la inversión en investigación en I+D+I, la posibilidad de ganar calidad de vida, tiempo de trabajo para nuestras empresas, competitividad, en definitiva. Este es uno de los elementos que también un sistema sanitario fuerte, público, universal y equitativo le ofrece al país y le tiene que seguir ofreciendo. Por eso los socialistas tenemos fórmulas y tenemos la posibilidad de ofrecer respuestas a los desafíos que, lógicamente, tenemos que abordar. Vamos a dejar ahora un periodo de tiempo mientras que me pasan las preguntas del público. El candidato Alfredo Pérez Rubalcaba, al que le agradezco su presencia con nosotros, tiene que ir también a estar en otro foro. Y en un momento, 1 minuto, 2 minutos, hacemos las intervenciones y cerramos el foro. Muchas gracias.